Comenzamos este 11º domingo después de Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace Hijo de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que estás más presto para oírnos que nosotros para suplicarte, y acostumbras dar más de lo que pedimos o merecemos. Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, que perdonándonos todo aquello por lo que nuestras conciencias estén temorosos, y dándonos los bienes que no somos dignos de pedirte, sino por los méritos y la mediación de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio que está escrito en el capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 13 al 20. Y dice así: Vinieron pues a la región de Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio para este domingo. Vamos a confesar todos juntos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El apóstol Pablo nos escribe en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33, al capítulo 12, versículo 8, lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; y el que preside, con solicitud; y el que hace misericordia, con alegría. Hasta aquí la lectura para nuestra devoción de este domingo. Queridos hermanos y hermanas en la fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado muchas veces que Dios nos ha preparado para este tiempo. El tiempo que Dios ha preparado para nosotros, Él ya lo sabía de antemano. Él sabría también cómo íbamos a ser, qué tamaño habríamos de tener, qué color de pelo, qué color de ojo, qué casa habríamos de habitar, qué esposa e hijo íbamos a tener, qué amigos y vecinos habríamos de compartir nuestra vida. Y también sabe, como dice el texto del Salmo, Él conoce nuestra entrada y nuestra salida de ahora y para siempre. El Salmo también dice que Dios conoce nuestra intención, lo que hay en nuestro corazón, nuestro deseo, nuestro anhelo. Conoce nuestra necesidad, nuestra angustia. Conoce cada pensamiento que cruza en nuestro cerebro. Y conoce también los sentimientos que pasamos cada día en esta tierra, en este mundo y en este tiempo.
A veces pensamos que ese conocimiento de Dios es algo terrible, algo contrario a lo que debería ser. Porque si Dios sabe de antemano muchas de las cosas que van a suceder y cosas que todavía no están sucediendo y cosas que ya han pasado en nuestra vida, y nos preguntamos y nos ponemos delante de Él y decimos, ¿por qué en aquel momento o en aquella hora que nos tocó pasar por una prueba, por una dificultad, por una pérdida, por una enfermedad, por una separación? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios fue permisivo en esa situación? Y tal vez le echemos la culpa y pensemos de que lo que pasa en el mundo, en nuestro pequeño mundo, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro propio cuerpo, nuestro interior, sucede porque hay algo externo que hace que las cosas sucedan. Pero la palabra dice que del corazón, de nuestro corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las orgías, las peleas, las contiendas, los pleitos, las disensiones. Y el hombre le echa la culpa a los demás. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios y al prójimo y a lo que nos rodea de lo que nos pasa? ¿Acaso no somos responsables de nuestros actos y de nuestro compromiso como hijos de Dios al tomar una buena o mala decisión? La buena decisión es haber permitido por la fe y por el Espíritu haber aceptado a Cristo, que perdona todos los días nuestros pecados. La mala decisión es rechazarlo. Y el rechazo produce justamente esto, el cuestionamiento, la pregunta, el por qué. Y cuando aceptamos esto por la fe, y entendemos que Dios dirige, que Dios ama, que Dios nos ha traído la paz, el perdón, el consuelo y la fortaleza, entonces podemos ver que lo que dice el apóstol Pablo, la profundidad de Dios que nadie conoce y que nadie entiende, y que Dios sabe de antemano todo lo bueno y todo lo malo, entonces debemos callar, cerrar nuestra boca, meditar y pensar, esto es algo que Dios también nos muestra en nuestra vida. Podemos pensar también, como algunos dicen, no estoy de acuerdo, yo merezco algo mejor, yo soy más importante, yo soy más sublime, soy más perfecto, soy más inteligente, soy más poderoso, soy más lo que quieran ponerle. Pero somos criaturas, somos carne y hueso, tenemos un tiempo de vida, tenemos un solo cuerpo, tenemos una sola vida, y esa vida, vivida de la manera que pensamos, muchas veces no es la mejor manera de vivir. Porque a veces preguntamos si volviéramos a poder vivir, y eso no es posible cristianamente, creo que cometeríamos los mismos errores, andaríamos por los mismos caminos, comeríamos las mismas comidas y estaríamos en la compañía de las mismas personas. Los años nos dan la sabiduría
Por eso dice la Biblia, respetemos las canas, las personas mayores que han aprendido de la vida a dar la enseñanza a los más jóvenes. Y como nuestro Dios, hay que respetarlo y honrarlo, servirle, obedecerle, apreciarle. Y todo eso que nos enseña la palabra, debemos hacer lo mismo nosotros con los demás. Respeto, honra y servicio es justamente lo que nos enseña el apóstol Pablo. Ahí habla de 3 cualidades. Aquel que dirige, que sea humilde en su dirección hacia los demás, que sea igual a los dirigidos. El que enseña, el que proclama, el que abre la mente de las personas con la palabra, debe también ser humilde, debe entender que esa sabiduría y ese conocimiento provienen de Dios y que no es propio, sino que Él solamente comparte aquello que Dios le compartió a Él primero. Y después habla del servicio, del servir, del dar, el de ofrecer, el de otorgar. Y eso es la parte más difícil del cristianismo. Siempre pedimos, pedimos y pedimos, pero es muy difícil dar. Y nada es nuestro como para decir que nos desprendemos o damos algo que no es nuestro, que es de Dios. Ni siquiera nuestra vida es nuestra, es de nuestro Dios. Nuestros hijos son de Dios, Nuestra Señora también. Las cosas que hemos adquirido fue gracias a nuestro Dios. Y el dar es solamente porque Dios nos dio primero en su amor. El amor de Cristo nos constriñe, nos comprime, nos aprieta. Por eso el servicio es necesario. No es solamente comer, sino también a enseñar, a preparar la comida para tener una buena comida. Y esa es la palabra. La palabra nos enseña que para ponernos en concordancia y en actitud aceptable a los ojos de Dios, debemos recibir primero la ley que nos indica nuestra condición de pecadores, de malvados, de egoístas, de pecaminosos y de todas esas cosas. Pero ahí tenemos también en la misma palabra el Evangelio, que nos muestra el perdón de Dios, que nos da la certeza de que Él nos encamina por el servicio del servir a los demás. Porque el servicio trae a nosotros la alegría de compartir aquello que Dios nos da, la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la sabiduría de Dios nos indica a nosotros los hijos e hijas de Dios que debemos servir y dar nuestra vida en servicio, como lo expresa en el texto que hemos leído, con respecto a lo que dice el apóstol Pablo. Si nosotros servimos en el nombre de Dios y hacemos todo lo posible para que ese servicio redunde en cosas buenas hacia los demás, habremos cumplido lo que dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy, en la presencia de Dios, queremos pedir perdón y que Dios nos perdone. Y dar el perdón a los demás para que reciban el consuelo y la fortaleza de la palabra. Por eso dice el apóstol que no nos debemos conformar con solamente predicar, enseñar y dirigir, sino también el de servir, en el servicio a los demás. Y eso es la iglesia. Y ese eres tú y yo en cada parte, en cada hora de esta vida, en el servicio que Dios nos pone por delante. Date un vaso de agua fría a aquel que no necesita, un pan a aquel que es hambriento, y también
todas las cosas, como ropa, vestido y las demás cosas. Pidamos a Dios para que seamos buenos servidores de nuestro Dios y que podamos proclamar el Evangelio con el servicio, ya que Dios nos llamó a servir, así como Él nos sirvió con su Hijo Jesús al darnos su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de este servicio. Danos la oportunidad de servirte en todo momento, aún en nuestra propia muerte. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy en este día queremos darte gracias por todo este tiempo que nos has acompañado y por todo el tiempo que vendrá por delante. En tu sabiduría sabemos y entendemos que tú tienes el tiempo en tus manos. Aunque tú no dependes del tiempo, nosotros sí dependemos del tiempo para conocer los días y las horas y los minutos, los días y las noches, el descanso y el trabajo. Por eso descansamos en ti, esperando siempre lo mejor, especialmente la vida eterna. Por eso el servir en la iglesia es también dar parte de lo que tú nos das, el perdón, la vida nueva y la salvación. Y al dar ese servicio podemos ganar aquello que nos dices en tu palabra, la alegría de corazón de haber servido para el Señor, no con la intención de buscar o ganar algo más, sino de compartir aquello que tú diste en Cristo Jesús. Bendice a todos aquellos que ven, que oyen, que escuchan, que caminan y que hacen todo lo posible para que la iglesia en estos tiempos pueda seguir sirviendo en todos los aspectos. Desde la mesa en la casa, en la iglesia en la mesa, o cuando vamos a la comunidad en la mesa de los otros, hacemos un servicio de presencia con tu cuidado. Gracias, Señor, por permanecer con nosotros en este día. Permítenos también servirte en todos los aspectos. En nombre de Jesús te lo pedimos, orando la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibid la bendición del Señor. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Decirla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo
el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que grata siempre es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia que yo canto, oíd con atención, pues es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.